El cannabis o cáñamo es una planta con una larga historia de uso, tanto medicinal como recreativo. Contiene más de 100 compuestos químicos denominados cannabinoides, de los cuales el THC y el CBD son los más conocidos y estudiados. Cannabis es una planta que podemos encontrarla en nuestro país. Hay distintas especies, la más común es la sativa. También hay Indica ruderalis, crecen en distintas regiones del país y es una planta que últimamente ha ganado como mucha notoriedad en cuanto a lo que es extracción de ciertos componentes que tiene la planta para su utilización en la medicina, lo que es más que nada efecto terapéutico en ciertos pacientes. Sin embargo, es popularmente conocida como marihuana. Según la versión más difundida, el término marihuana fue acuñado por gran parte de la prensa estadounidense a principios del siglo XX durante sus campañas contra la droga. Marihuana es una deformación de María Juana y tenía una connotación peyorativa tendiente a vincular a los inmigrantes ilegales mexicanos con la difusión de cannabis. La historia de la demonización de la marihuana es relativamente moderna al lado de la milenaria tradición del cáñamo y sus vínculos con distintas culturas ancestrales. El cannabis es originario de Asia Central y se comenzó a cultivar en el período neolítico, que comprende entre los años 7000 a.C. y 3000 a.C. El cannabis tiene 10.000 años de historia en la humanidad, digamos. Y el prohibicionismo, la primera ley que se inventó en los Estados Unidos, con respecto a la prohibición del cannabis, tiene un poco menos de 100 años. Entonces, si nosotros comparamos la historia del uso del cannabis por la humanidad con la prohibición de la planta, no tiene relación, o sea, es un uso milenario contra 100 años de prohibición. Lo importante de esta planta, que comúnmente era más conocida tal vez por sus principios psicoactivos, como es el caso de un cannabinoide que presenta esta planta, que es el THC, ahora empezó a ganar notoriedad otros cannabinoides que tienen un efecto totalmente diferente, que es un efecto más relajante, terapéutico, que son CBD y CBN, ¿sí? Todos estos, o sea, la planta en su punto de cosecha o en su punto de corte presenta unas glándulas llamadas tricomas. Estas glándulas contienen estos cannabinoides, entre ellos el THC es un cannabinoide, y también contienen otros compuestos químicos como son terpenos y flavonoides. Terpenos también se están aprovechando un poco ahora para su utilización médica, pero comúnmente de estos cannabinoides había sido el THC el más común. Además de estos cannabinoides como el THC, están el CBD y el CBN. Estos son los que se extraen de la planta mediante extracciones alcohólicas o algún otro proceso de extracción para luego concentrarlos y generar estos aceites que son los que comúnmente utilizan pacientes que tienen por ahí alguna problemática que logra este componente generar un efecto más positivo en su organismo. Entonces su nuevo campo de utilización viene a partir de la extracción de estos cannabinoides de la planta. El THC y el CBD son dos de los cannabinoides más conocidos de la planta. Es decir, son componentes químicos que se encuentran en las plantas y a uno de ellos se le asocia todo lo que es la parte medicinal, si se quiere, que es el CBD, y a otro se le asocia con lo que es el uso recreativo del cannabis, ¿sí? Los dos componentes están presentes en la planta y ahí varían, dependiendo del tipo de genética que estemos trabajando, los componentes, o sea, la concentración de esos componentes puede ser mayor o menor. Lo que nosotros buscamos es que tenga mayor cantidad de CBD y menor cantidad de THC. A pesar de la histórica eficacia terapéutica del cannabis, hacia la década de 1930, la campaña feroz en su contra fue tan eficaz que sus efectos aún perduran. En 1937, Estados Unidos prohibió el cannabis para cualquier fin. Pocos años después, paradójicamente, se había legalizado el alcohol en ese mismo país. La prohibición mundial llegó en 1961 en la Convención Única de Drogas de las Naciones Unidas, cuyo objetivo fue eliminar totalmente el uso mundial del cannabis en 25 años. La conferencia tenía una nota de la Organización Mundial de la Salud afirmando que no había ninguna justificación para el uso médico del cannabis. Nos enseñaron a que la planta era una droga, que está mal vista, que es algo peligroso, que es algo que no se puede mencionar la palabra cannabis o marihuana,
Vos fijate que siempre que se ve una noticia, por ejemplo, en la televisión, cuando hablan de marihuana, generalmente están hablando de algún proceso de allanamiento o alguna noticia negativa, que sea algún robo, algún asesinato o algo que se asocia todo a la marihuana. Pero si hablamos de ciencia o si hablamos de estudios científicos, van a hacer referencia a la planta como cannabis. Entonces esa diferencia de palabras es justamente lo que tiene que ver con este ambiente prohibicionista en el cual vivimos desde hace 100 años. Históricamente han sido perseguidas las personas que usan cannabis por cultivar, por compartir información, por autogestionarse su salud, por hacer activismo incluso. Muchas personas han sido criminalizadas por la protesta en torno al cannabis. Pero digamos que las consecuencias son sumamente negativas e ilógicas porque estamos hablando de el acceso autónomo a una planta que tiene efectos psicoactivos como tiene el alcohol, como tiene el café o como tiene el mate que nos estamos tomando. Entonces, siempre tiene una cuota de irracionalidad la prohibición de las drogas y específicamente del cannabis. Y en ese sentido, la comunidad que ha sido usuaria de esta planta ha tenido que soportar que la sociedad se meta en las decisiones que toman sobre su propio cuerpo y sobre su propia salud incluso. En Argentina, la ley número 23.737 sanciona la tenencia y el tráfico de estupefacientes, equiparando al cannabis a cualquier otra droga de uso ilegal, como la heroína, la cocaína y otras. Hay como un cúmulo de violaciones a los derechos humanos de las personas que deciden, en el marco de su autonomía, hacer uso de esta planta y que por suerte esas legislaciones van cambiando, pero todavía hoy persiste la ley de drogas, que es la ley 23.737, que es una ley penal que paradójicamente fue sancionada el 21 de septiembre de 1989, tiene más de 30 años, y esa ley sigue vigente pese a que hoy tenemos un ReproCan y que hoy tenemos un registro del programa de cannabis. Paralelamente, muchas organizaciones de la sociedad civil comenzaron a visibilizar la necesidad de consumir cannabis a partir de sus propias historias personales. Mi hija tiene síndrome de Rett. Durante 10 años había convulsionado muchísimo, no dábamos con la medicación y surgió una charla acá, yo desconocía totalmente de qué se trataba. La charla fue acá en la Escuela de Música, donde venía no solamente lo que eran diputados, senadores a charlar sobre lo que se iba a debatir, sino también médicos. Y ahí fue cuando empecé a interiorizarme. Y ahí comenzó todo lo que es el trayecto hasta la ley. Lo primero que nos pasa a nosotros como padres y en el desconocimiento, porque en realidad también es eso, el desconocer, fue qué hacemos, cómo hacemos y cuáles son los pasos a seguir, porque estamos hablando de algo que era totalmente ilegal en su momento, estaba mal visto. Entonces fue, bueno, a ver, ¿a quién acudo para conseguir el cannabis? Porque en las farmacias no estaban, no existía, digamos. Entonces comenzamos ahí a juntarnos entre los padres, ver cómo comunicábamos, porque en realidad nosotros no le estábamos pidiendo permiso al Estado, nosotros le estábamos diciendo que íbamos a empezar a que nuestros hijos y también personas a consumir cannabis. Y bueno, la primera experiencia fue conseguir a alguien que me facilitara y probar con mi hija. Y la verdad que no me arrepiento. Si bien no se cura porque las convulsiones siguen estando, pero ya los episodios eran esporádicos y muy leves. Por suerte en esa charla misma había cultivadores, así que ellos nos dieron una mano enorme porque nosotros ni siquiera sabíamos lo que era la semilla. Nosotros pensábamos que íbamos a plantar y iban a salir los goteros y en realidad es un proceso largo donde tuvimos que involucrarnos, así que bueno, fue eso, el comienzo de la organización, ver dónde hacíamos las reuniones, ver cómo se iba a debatir en el Congreso, a lo cual asistí también, o sea, fui parte de todo el proceso. Fueron muchas de estas organizaciones quienes se organizaron para defender a los consumidores ante la persecución de jueces y fuerzas de seguridad y para concientizar
sobre los beneficios que el consumo de cannabis produce en la salud de personas con diversas patologías. Posteriormente, cuando se empiezan a ver distintas patologías que no tenían respuesta en la medicina tradicional, encontraron en la marihuana o en el cannabis un uso o una respuesta a esas patologías que por ahí de la manera convencional quedaban un poco huérfanas o no encontraban solución y respuesta a ese problema. Entonces se le volvió como a dar importancia al cannabis, a la planta de cannabis, y se empezó a estudiar un poco más. Los beneficios que se demostraron en el ámbito de la salud llevaron a extender su consumo y a hacer cambiar muy poco a poco el paradigma sobre el cannabis. El sistema endocannabinoide, que es un sistema que tenemos todos los vertebrados, los mamíferos, se fue descubriendo más o menos en 1992, creo que es un profesor de una facultad israelí, Meshulam, el que describe todo este sistema que tenemos los vertebrados, donde, por decirlo de una manera vulgar, la marihuana que secretamos nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, tiene receptores donde actúan. Y los fitocannabinoides, que sería la marihuana que introducimos en nuestro cuerpo de la planta, actúan sobre esos receptores. Es decir, que no es que la marihuana actúa de manera errática, sino que tenemos todo un sistema que controla un montón de funciones de nuestro organismo, por eso sirve para un montón de cosas. Es un sistema como que controla la homeostasis o el equilibrio, y por eso funciona en un montón de órganos y para un montón de cosas. Bueno, y a partir de este descubrimiento del sistema endocannabinoide, ahí se le empieza a dar como un marco más teórico a la parte del uso del cannabis y se empieza a ajustar un poco para qué patologías puede llegar a funcionar y traer respuesta a estas patologías, sobre todo que quedaban un poco huérfanas, como por ejemplo la epilepsia refractaria, que por ahí es un caso muy conocido en Argentina porque la parte de Mamá Cultiva tuvo un rol completamente fundamental en la utilización del cannabis y bueno, la epilepsia refractaria es uno de los usos que ha tomado más relevancia, porque otros medicamentos es refractario justamente porque no funciona ningún medicamento. No se ha descubierto una dosis que te genere un daño severo o la muerte. Entonces eso es algo muy beneficioso para un medicamento, que no tenga una dosis letal. Es decir, uno podría consumir una dosis muy alta de cannabis y no tener ningún tipo de efecto indeseado. Sin embargo, existen obviamente efectos que no son los esperados cuando uno consume una sustancia. Te puede bajar un poco la presión, si no estás acostumbrado al consumo de cannabis, por ahí esa baja de presión te puede asustar. También baja el azúcar en sangre, entonces también consumirlo, por ejemplo, en ayunas puede hacer que tengas también una hipoglucemia, te puede secar la boca, entonces también para algunas personas que consumen por primera vez esa sensación de boca seca puede ser algo indeseable y depende los miligramos, la cantidad que uno consuma, también algunas funciones cognitivas pueden estar un poco reducidas. Digamos, si uno consume una gran cantidad de cannabis y tiene que manejar una máquina de precisión, por ahí no sería lo más indicado, porque puede tener algún efecto, digamos, en la parte motriz, que no sea para manejar una máquina de alta precisión, pero por ahí para otras actividades sí. Entonces, bueno, hay distintos efectos adversos que los médicos tenemos que conocer, sabiendo que no existe una dosis letal, que es lo que uno tiene miedo con un medicamento, y también conocer esos efectos adversos nos permite anticiparle al paciente qué es lo que le puede llegar a pasar si nunca utilizó el cannabis. En 2009, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de un párrafo de la ley número 23.737, lo que se conoció como fallo Arriola. Significó un antes y un después en materia de tenencia de marihuana para consumo personal. Se han surgido un montón de asociaciones que luego, digamos, pasando de
las agrupaciones a conformarse formalmente como asociaciones civiles, como ha sido Efecto Séquito, asociación civil de la que yo soy parte, como ha sido Cannabis Medicinal Concordia, como ha sido la Asociación de Colón, Cultivadores Terapéuticos de la Costa del Río Uruguay, entre tantas otras que hoy están surgiendo al calor del crecimiento de este movimiento y de esta comunidad en torno al cannabis. A ver, yo ya más o menos me estoy interiorizando, pero quiero que llegue a más personas que lo necesiten. Y ahí empezamos a descubrir que no solamente era para las convulsiones, para la epilepsia, sino también que la gama era muy amplia. Entonces no solamente eran personas con epilepsia, sino también con cáncer, oncológicas, con fibromialgia, que es un montón de mujeres que la sufren más que los hombres. Entonces fue llegar con migrañas, con artritis, entonces fue llegar a todo eso y bueno, dejamos de ser solamente las mamás y empezamos acá, por lo menos en Paraná y en Entre Ríos, a hacer un grupo más amplio de gente que necesitaba. El 29 de marzo de 2017 se aprobó la Ley Nacional 23.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. Asimismo, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta cannabis y sus derivados. Bueno, después que pasó lo de la ley, que fue los últimos días de marzo, después era, bueno, a ver, ¿cómo implementamos esa ley? La ley quedó bastante corta porque en realidad se remitía a epilepsia, siempre, viste, buscando esa situación y nosotros queríamos algo más amplio, algo que que ahí no estaba en ese momento, que era que nos permitiera cultivar a nosotros. Entonces, bueno, después sale el tema del registro y bueno, ahí empezamos a registrarnos, a cultivar. Bueno, está bien, tiene sus límites, pero la verdad que fue un gran paso porque estamos hablando de algo que fue ilegal toda la vida y de golpe que no solamente eso, sino que los profesionales de la salud también se interiorizaran y acompañaran a los pacientes, porque eso es lo que nosotros también buscábamos con todo esto. El 6 de mayo de 2022 se sancionó la Ley 27.669, cuyo objetivo es regular el uso del cannabis con fines terapéuticos y medicinales por un lado y por el otro, regular la producción y comercialización del cáñamo industrial. Y bueno, hoy en día, por suerte, con las leyes que tenemos, que nos permiten hacer todo este trabajo de investigación, de mejoramiento, de registro de una genética, hay un mercado también para el cual se pueden comprar aceites en la farmacia, se pueden elaborar fitoderivados, hay todo un marco legal para trabajar con cannabis, que es lo que del cual nos agarramos para poder llevar adelante este proceso. Esta ley benefició sobre todo a los usuarios medicinales, pero bueno, también beneficia en cierta manera a todos los usuarios, porque obviamente nos permite cierta autonomía, porque la ley avala el autocultivo, está hecha en consenso con autocultivadores. Entonces eso también genera que el paciente pueda tener cierto grado de autonomía, de poder producir su propia medicina, que no sé si con otro tipo de medicina se puede lograr lo mismo. Entonces yo creo que es fundamental esa ley justamente por eso, porque nos da autonomía a los pacientes para poder producir nuestro propio medicamento, y los que ya lo venían utilizando cuando era ilegal les da un marco de legalidad donde pueden cultivar seguro y producir el aceite para ellos y para otro tercero de forma segura, que antes lo hacían igual corriendo el riesgo de ir presos, como ya sabemos todos los casos que hay. Por su parte, en la provincia de Entre Ríos, aún sin reglamentación, la Ley Provincial número 10.894 de régimen de accesibilidad al cannabis con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor en Entre Ríos fue sancionada el 5 de mayo de 2021. Sin embargo, mientras se sancionan leyes que regulan el consumo y la producción, sigue en vigencia otra que penaliza. El cannabis medicinal en la provincia tiene un hito fundamental, que es el de la sanción de la Ley de Acceso al Cannabis Medicinal en Entre Ríos. Y digamos que también es muy importante porque eso habla también de una perspectiva federal y una perspectiva del federalismo que ha sido muy trascendental en estas tierras y que
Digamos, en Argentina las provincias tienen facultades delegadas para legislar en términos de derechos, de salud, entre otras facultades. Entre Ríos se tomó de esas facultades para, en la legislatura provincial, poder sancionar una ley que da una autorización para el autocultivo, para el acceso a cannabis medicinal, para el acceso a cannabis para la salud, y que eso está fundado en una cuestión que es, recién más temprano hablábamos de que en Argentina hay como un marco legal que tiene como ciertos grises. Está la ley de drogas y está la ley de cannabis medicinal que después con su reglamentación de 2021 le dio pie al ReproCan. Bueno, la ley de drogas en su artículo 5 establece una serie de conductas que están penalizadas cuando se desarrollen sin fin legítimo o sin autorización. Entonces, tanto la ley nacional como la ley provincial en Entre Ríos entendió que como provincia con facultad delegada en términos de salud podían otorgar esas autorizaciones para exceptuar la aplicación de la ley penal y dar autorizaciones, por ejemplo, para la siembra y cultivo, para la tenencia de cannabis y para el abastecimiento, que son todas conductas que en la ley de drogas están penadas, digamos, y que si no se contase con esas autorizaciones no se podrían ejercer. Y no estamos hablando de penas pequeñas, estamos hablando en el caso del cultivo de penas de 4 a 15 años que son equiparables a los delitos de violación gravemente ultrajante. Entonces, estamos, digamos, con penas muy fuertes para personas que tienen este tipo de decisiones sobre su salud. Pero realmente la ley de cannabis medicinal en Entre Ríos es un hito por esta mirada federal, pero también porque eleva el piso de derechos que establecía el ReproCan, al permitir que las personas puedan cultivar sin límite de plantas en hasta 3 domicilios, que tiene además un principio de privilegiar a los emprendimientos regionales y de la economía social y solidaria para otorgar autorizaciones para el cultivo de cannabis, que tiene, entre otras cuestiones, establecido como derecho el acceso a los testeos cromatográficos, a los análisis de laboratorio, de los que hablamos recién cuando hablábamos de controles de calidad. O sea que esta ley establece que en Entre Ríos el Estado tiene que garantizar como un derecho el acceso gratuito, digamos, sin costo a este tipo de análisis, sea para una asociación que lo solicita para testear su producción, como para un usuario que quiere conocer del aceite que adquirió y no tiene esa información, qué contenido de cannabinoides tiene. Entre otros tantos puntos que son interesantes de esa ley, que desgraciadamente todavía no ha sido reglamentada, pese a que fue sancionada en 2021. El artículo 8 de la Ley de Cannabis Medicinal hace mención al ReproCan. El ReproCan es una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y o palliativo del dolor. El ReproCan es un registro de pacientes, de médicos y de cultivadores y de asociaciones, donde lo que se hace es vincular el paciente con el médico a través de una página web donde se llena un consentimiento informado, donde se le explica al paciente justamente esto que hablábamos de los efectos adversos, los efectos indeseados que puede llegar a tener, cuál va a ser la utilización, y se firma un consentimiento informado donde el paciente también está de acuerdo con lo que va a recibir. Ese registro te permite cultivar hasta 9 plantas en floración y también te permite el transporte por el territorio argentino de cierta cantidad de gramos, creo que son 40 gramos y 3 frascos de aceite de 30 mililitros. Entonces los pacientes que tienen que trasladarse a otro lugar les permite llevar su medicina y que si son parados o requisados en la ruta puedan justificar ese traslado. Eso es fundamental porque hay muchos pacientes que viajan por distintas situaciones y bueno, poder llevar su medicina es algo muy beneficioso. Ese registro, bueno, una vez que uno se registra, que se vincula con el médico, después está la aprobación de la parte del sistema de salud que aprueba esa vinculación, digamos, chequea los datos del paciente, del médico, y bueno, y autoriza a esa vinculación.
se sabe de estos efectos positivos para reducir ansiedad, estrés en pacientes con epilepsia, o sea, ayuda a tratar un montón de enfermedades. Entonces, como es un conocimiento popular, porque muchos saben de esto, lo bueno que tiene ahora es que, o sea, al poder reproducirse manteniendo un mínimo estándar de calidad en su casa, muchos han podido hacerlo en forma casera, las extracciones de cannabinol en forma casera y generar el aceite y poder utilizarlo en el hogar. Entonces la facultad o la universidad viene a apoyar un poco esta iniciativa y también traer un poco más de conocimiento sobre el tema que hoy en día tal vez se maneja de una forma por ahí no tan científica. A partir de la sanción y reglamentación de la Ley 27.669, que establece un marco regulatorio para la industrialización y comercialización del cannabis, se abren muchos interrogantes. La producción del cáñamo en Argentina es una flamante realidad que requiere nuevos conocimientos hasta ahora inexplorados. En ese sentido, es importante el rol de la universidad. Pero, ¿qué rol tiene la universidad en todo esto? Ha sido un propulsor. La universidad ha favorecido investigaciones que han posicionado el conocimiento sobre esta planta, que tiene como una construcción social muy interesante, en un lugar mucho más avanzado. Ha sido clave también la mayoría de los lugares que hoy hacen análisis de cannabinoides, que hacen testeos cromatográficos en Argentina, son universidades. Ha impulsado además, con articulación con el Estado, el desarrollo de un montón de convenios de articulación pública y privada con organizaciones de la sociedad civil y ha abierto la puerta a la universidad a la comunidad canábica y a los actores sociales de esta comunidad para que de manera sinérgica se pueda avanzar en el conocimiento científico sobre la planta, que hoy en Argentina es muy avanzado gracias al rol de la universidad pública principalmente. Y acá en Entre Ríos no podemos decir menos de nuestra Universidad Nacional, la UNER, que también ha sido, digamos, casa, ha abierto sus puertas para el desarrollo de investigaciones, de proyectos de extensión, de iniciativas de formación y digamos que siempre la universidad es un espacio que está abierto a estas instancias que vienen desde la comunidad y que además logra impulsarlas. Del 2024 logramos, después de un año de trabajo, firmar un convenio de colaboración marco y un convenio específico entre la cooperativa, entre agricultores, que es con la cual realizamos el trabajo de fitomejoramiento, y la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En ese convenio marco se estableció un trabajo en conjunto con la facultad y en el convenio específico nosotros cedemos la materia prima que obtenemos del fitomejoramiento, es decir, las flores de cannabis, a la facultad para que la facultad haga investigaciones con ratones, con animales de experimentación. Hay varios proyectos de tesis doctorales aprobados ya por el CONICET en la facultad que llevan adelante estas investigaciones con las flores que nosotros destinamos a la facultad como resultado del fitomejoramiento que hacemos. Entonces se busca que el beneficio sea mutuo entre las dos partes. Nosotros, como la parte agronómica del cultivo, obtenemos las características de las plantas para poder seguir trabajando en el mejoramiento, y las investigadoras destinan esas flores que nosotros les damos para hacer las tareas de investigación científica y poder demostrar los beneficios que pueda tener el uso de cannabis en personas que tienen autismo, esquizofrenia y otras patologías de salud mental. Existe numerosa bibliografía y está ampliamente documentado el efecto terapéutico que tiene el CBD en distintas patologías relacionadas con el cerebro, con el sistema nervioso central. Tiene propiedades neuroprotectoras, antiinflamatorias, también estimula la neurogénesis, entre otras propiedades. Es decir, que ejerce una función importante el sistema endocannabinoides dentro de la función cerebral. En nuestro proyecto es un desafío poder poner a prueba o poder investigar cuál es el efecto, el posible efecto terapéutico asociado o que podría estar representado por la acción sinérgica de otros compuestos presentes en la planta de cannabis sativa. En la Facultad de Trabajo Social de acá de Paraná se pudo avanzar en la diplomatura de formación integral
con perspectiva de derechos humanos en torno al cannabis, que fue una iniciativa de la que pude ser parte como docente, que fue en 2021 y que le dio lugar con un arancel muy bajo a un montón de personas y con muchas becas también, a un montón de personas que estaban buscando formalizar sus saberes en torno al cannabis. Digamos que muchas veces pasaba en esas instancias que los estudiantes sabían mucho más que los docentes en muchos casos y que estaban buscando a través de la universidad una formalización de saberes que ya traían y que en todo caso podían profundizar a partir de la universidad. Pero digamos que esa experiencia fue muy linda, muy cálida, por lo que genera que un montón de prácticas que están dejadas a la clandestinidad por la ley de drogas puedan encontrar en la universidad pública un espacio de acogida y de validación de todo un montón de conocimiento que mientras la ley de drogas persigue, la universidad coge e impulsa. Si queremos por ahí seguir profundizando en el uso del cannabis, es introducir el estudio de este sistema endocannabinoide que como médicos muchas veces, si no lo leemos por nuestra cuenta, en la facultad no nos hablan de ese sistema. Estuvo tan vetado, yo me recibí en el 2006 y nadie me habló del sistema endocannabinoide. Entonces creo que es algo importante que la facultad tome un rol un poco más de involucrarse para poder establecer, digamos, la educación a los futuros médicos, como esta facultad que tenemos medicina, en la educación en el sistema endocannabinoide, porque es un sistema en el que podemos generar digamos, distintas terapéuticas que modifiquen el sistema endocannabinoide y modifiquen alguna función. Entonces creo que es fundamental como blanco terapéutico y también como conocimiento, como conocer la anatomía del cuerpo. Es algo que existe dentro nuestro, no es un invento, sino que hay receptores en distintas partes de órganos que cumplen distintas funciones. Entonces creo que es fundamental avanzar un poquitito más, sobre todo de la facultad, en la educación de este sistema.